En los últimos 2 años algo ha estado pasando dentro de la historia de Honkai Impact, y en el último año se ha intensificado al máximo debido a los acontecimientos de esta misma. Esto es la relación entre Kiana y Fuhua, y antes de que me vengan a fusilar a los comentarios, esto es solo una teoría y no debe de tomarse como última palabra. Pero bueno, volviendo al tema, con la marcha de Mei en Nagazora y con los acontecimientos que le siguieron, la relación entre Kiana y Fuhua ha ido creciendo al punto de que muchos capitanes la ven como una relación más fuerte que la de Mei y Kiana. Por ello, en este vídeo hablaremos del tema para que al final del vídeo podamos llegar a una conclusión que aclare el tema, nuevamente desde mi punto de vista, que os veo. Pero antes de empezar el vídeo, me gustaría comentar que solo el 17% de las personas que ven mis vídeos están suscritas, por lo que, si eres nuevo o nueva y te gusta mi contenido, suscríbete. Es gratis y siempre puedes cambiar de opinión. Sin nada más que decir, comencemos con la teoría. La historia comienza en 2014, Nagazora, donde un gran pico de energía Honkai es detectado. La tercera guerra Honkai había dado comienzo. Aquel día, la estudiante y ex heredera de Mech-Corp, Raiden Mei, despertaría como la tercera Aesir debido a la gran depresión que sufrió después de que los rumores sobre el fraude de Ryoma Raiden, el padre de Mei, se extendieran por toda la escuela, suceso que desencadenó en bullying y desprecio a Mei. Tras esto, la Aesir persona de Mei despertó en la mente de Mei, y cuando todo parecía perdido para esta, una persona llegó a la vida de Mei como un rayo de luz, Kiana Kaslana, quien logró someter a la Aesir persona dentro de Mei. Mei, asustada de lo que acababa de hacer, trató de suicidarse, pero Kiana la rescata y la salva de una muerte con el poder del lesbianismo. A continuación, la pareja conoce a Bronya, y esta se les une formando un equipo. Tras esto, una bestia Honkai las ataca y Kiana protege a Mei, quedando muy herida, lo que desencadena en el redespertar del tercer Aesir. Himeko, quien había sido informada, llega a Nagazora y el combate entre el tercer Aesir y esta comienza. Durante la batalla, Kiana arranca las alas de la tercer Aesir con sus propias manos, devolviéndole el control a Mei, y así terminando con el tercer impacto. Para terminar, las tres son inscritas en St. Freya, y para evitar que la Aesir persona dentro de Mei volviera a atacar, implantan una bomba en el corazón de Mei, que al reaccionar con la energía Aesir, activaría un contador de 5 minutos antes de explotar. Tras esto, su vida en St. Freya comenzaría. A partir de aquí, las dos vivirían muchas aventuras, un montón de Yuri, robarían una nave desconocida, mucho Yuri, estudiarían para probar un examen, mucho Yuri, derrotarían a un Aesir, y derrotarían a un robot gigante, pero lamentablemente, a partir de aquí, todo cambiaría para siempre. Tras el despertar de la Aesir of the Void, las cosas cambiaron para siempre para esta pareja. En la guerra Honkai causada por la Aesir of the Void, Mei pediría remover la bomba de su corazón para luchar contra Aesir of the Void. Estaba dispuesta a sacrificarlo todo para recuperar a Kiana. En esa batalla, Mei y su Aesir persona colaboran para luchar contra Aesir of the Void, acabando en fracaso y con la pérdida de la Gem of Conquest dentro de Mei. Tras esto, Kiana y Mei acabarían separándose y con un gran peso que llevarían en sus espaldas en arcos futuros. Para Kiana, sería el peso de la culpa tras Final Lesson, donde Kiana perdería a su maestra Himeko, quien se sacrificó para darle a Kiana, aunque sea, una oportunidad para vivir como ella quería. Y para Mei, sería darse cuenta de que sin la gema, ella no podía hacer nada, no era lo suficientemente fuerte como para proteger a Kiana. Ambas llegarían a Arc City, donde su esperado encuentro tendría lugar, pero antes de eso, Kiana se daría cuenta de algo. Kiana descubriría que Fuhua era una espía, y debido a su muerte, la conciencia de Fuhua estaría con Kiana durante toda su estancia en Arc City. Ambas no querían esto. Fuhua estaba arrepentida y Kiana solo quería estar sola, llegando al punto de casi suicidarse, pero siendo salvada por Fuhua. Además, gracias a la ayuda de Fuhua, quien selló temporalmente a Sirin, y el sentimiento de Himeko de luchar por todo lo que es bonito en este mundo,
ayudaría a Kiana a controlar cierta parte del poder del vacío, y así declarándose rebelde contra Chixal y World Serpent. Tras esto, Kiana y Mei se reunirían y aunque Mei quería regresar con ella al Hyperion, Kiana sabía que tenía trabajo que hacer. World Serpent había plantado una bomba en Arc City, hogar de millones de personas, para testear el Project Stigma, o bueno, una versión chiquita de este. Básicamente, el Project Stigma se basa en exponer a humanos normales a energía Honkai para que desarrollen Stigma y así ser lo suficientemente fuertes como para luchar contra el Honkai. Claro está que este plan sería un genocidio masivo que acabaría con millones de personas inocentes, cosa que a Kiana no le parecía bien. Entonces, ambas luchan contra Raven, mercenaria de World Serpent, quien trató de detenerlas sin éxito. Por ello, Kiana llega a tiempo hasta la bomba y usando los poderes de la Airship of the Void manda la bomba al espacio, lejos de la humanidad. Debido a esto, Kiana absorbería mucha energía Honkai en el proceso y acabaría cayendo desde el espacio, aunque sería salvada por Durandal, que acabaría llevándosela. Mei, quien tras una exhausta búsqueda por encontrar a Kiana, la había perdido de nuevo, simplemente por no ser lo suficientemente fuerte como para protegerla. Tras esto, Kiana escaparía de Durandal aprovechando que Durandal y Kevin estaban dándose de hostias para ver quién se quedaba con Kiana y así huyendo hacia donde todo comenzó, Nagathora. Mei, junto a Tesla, logran detectar a Kiana en Nagathora, por lo que ponen rumbo hacia allí. Al llegar, ambas comienzan la búsqueda de Kiana. En el camino encuentran a una niña pequeña, Sora, quien las guía hacia The Roost. Allí, Sora les habla de su sensei, quien posteriormente se nos presentaría tras una batalla contra Benares. La sensei no sería nada más y nada menos que Raven. Exacto. Aquella mercenaria que en Arc City parecía no tener compasión, había estado cuidando de niños supervivientes del tercer impacto en Nagathora. Tras esto, Mei y Raven hacen un pacto en buscar a Kiana, dejando bien claro que Raven tratará de asesinarla si la encuentran. Raven y Mei encuentran a Kiana y ambas luchan para saber el destino de Kiana. En la batalla, Raven parece ganar, pero Mei supera sus límites y logra asestar un golpe de lo que parecía ser energía del tercer ser. La metamorfosis había comenzado. Mei trae a Kiana a Helios, donde le aplican tratamiento especial. Kiana se despertaría pronto, pero moriría en pocos meses si la situación no mejoraba. A partir de aquí, las cosas se complicarían. Kiana trataría de ocultar su situación al máximo a Mei. Sora y Mei dan un último paseo juntas hacia The Roost, ya que Sora y el resto de refugiados pronto marcharían hacia otro lugar seguro donde situarse. Allí, Raven y Mei tendrían otra conversación y Raven le comentaría que The World Serpent tiene un plan para salvar a Kiana, o bueno, darle más tiempo. Pero para hablar de ello, tendría que esperar, por lo que le comenta a Mei de volver a The Roost en 2 horas. Tras esto, Mei vuelve a Helios y allí escucha la verdadera situación de Kiana. 2 horas pasan, y Mei se dirige a The Roost, donde se encontraría con Raven, quien la guiaría hacia el lugar de la reunión. De repente, Mei comienza a sentir un frío extraño, y al darse la vuelta se encontraría cara a cara con el mismísimo líder de The World Serpent, Kevin Caslana. Este le comenta que Kiana puede salvarse de una manera, redespertando como la Airship del trueno. Esto sería posible ya que Mei tiene una conexión especial con el Imaginary Tree, por lo que para redespertar solo tendría que absorber la energía residual del tercer ser. La conversación termina y Mei se dirige hacia Helios, pero en su camino ve a Benares caer sin control desde el cielo, por lo que Mei se dirige hacia ella. Para los que no se hayan leído los mangas, Benares es hembra, solo para que os quede claro. Al llegar se encontraría con un monstruo extraño, quien había clavado una espada en el cuello de Benares. La criatura se recompone y la batalla entre Mei y Nihilus comienza. La batalla nuevamente parece estar perdida para Mei, y justo cuando estaba por recibir el golpe decisivo, Benares se sacrifica recibiendo el golpe. Mei había aceptado. Dejó todo su pasado atrás y se convirtió en la Airship del trueno para salvar a quien más amaba, Kiana Caslana. Tras esto,
Kiana y Mei lucharían donde ambas desatarían una cascada de recuerdos y sentimientos. Las dos odiaban esto, pero no quedaba otra. Las dos querían protegerse, pero una de ellas quería hacerlo a costa de su vida. Eso para Mei era inaceptable. La batalla acabaría con la victoria de Mei, ya que Kiana no podía sobreexcederse por culpa de Sirin. Para terminar, Mei rescataría a Kiana y la dejaría descansando mientras que ella se despediría con esta frase: si rescatarte es un pecado, con orgullo me convertiré en una pecadora. もしあなたを助けることが罪なら、その罪は私が背負う。さようなら、キアナちゃん。Para Mei, no todo acabaría allí, sino que nada más despertar como Erser, ella junto a Raven y Owl serían enviados a luchar contra el quinto Erser, la Erser del hielo. Pero esto no es relevante a la teoría, por lo que lo dejaremos aquí para Mei. Volvamos a Kiana. Kiana junto con Bronya llegarían al monte Taixu, donde recolectarían memorias de Fuhua para aprender una habilidad. Al encontrar la última pluma se dan cuenta de que todo había sido una jugarreta de la recién nacida Erser of Sentience, y tras una larga conversación entre Kiana y Erser of Sentience, Kiana convence a esta de ser una Erser y no Fuhua. Tras esto, ambas luchan para devolverle el cuerpo a Fuhua, ya que, sin este, acabaría desapareciendo. Después de una ardua batalla, esta escena ocurre, despertando el Erser del sipeo entre Kiana y Fuhua. どうしてここに？封印が破壊されたら。うるさい。ならもう一度倒せばいい。私から逃げるなんて許さないから。 Tras esto, su relación no pararía de crecer, ya que pasarían a entrenar juntas como discípula y maestra, lucharían juntas en el arco de Erser of Domination y en Das Spoke Apocalypse, y por favor, mirad cómo las ponen juntas. Kiana ya no es un adolescente horny. Kiana ha crecido, madurado, superado todos sus traumas. Es una guerrera fuerte, que ha decidido heredar la espada de Himeko y luchar por todo lo que es bonito en este mundo. Un camino donde no puedes simplemente amar a una sola persona. No, Kiana ama a todas por igual. Mei, Fuhua, Bronya, Teresa, Sele, Rosalía, Lilia, Durandal, Rita. Todas para ella son su familia, los seres más preciados para ella. Ella ama lo bello del mundo y ha jurado luchar por ello, por lo que, por ahora, mientras el Honkai siga causando problemas, ella no se detendrá. Seguirá luchando hasta que el Honkai haya sido derrotado, y cuando todo esto haya acabado, será cuando nuestra querida Tuna tendrá la opción de decidir. Gracias por ver el vídeo y nos vemos en la próxima con más.